Esta tarde vamos a desarrollar el tema sobre atención y control a pacientes de COVID-19. Es un tema que nos interesa en estos momentos, puesto que estamos viviendo, estamos experimentando este fenómeno que está afectando demasiado a la sociedad, tanto guatemalteca como a nivel mundial, ¿verdad? Y por eso mismo, pues vamos a desarrollar el tema. El tema, pues, al momento de que los estudiantes me pidieron favor de desarrollar este tema, me puse a buscar literatura porque el tema es nuevo, ¿verdad? En relación, o sea, los cuidados no es nada nuevo para nosotros, porque nosotros somos enfermeros y los que hemos estado en esto ya un par de décadas, pues sabemos, ¿verdad? Que los cuidados pues son genéricos y que nosotros como seres humanos también somos adaptables a todos los fenómenos que sucedan, tanto social como cultural, como este, cualquier otro tipo de fenómeno que suceda, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en qué aspectos podríamos nosotros pensar y tocar respecto de la atención y control a pacientes con COVID-19. Y me puse a analizar, una de las cuestiones que uno hace siempre es investigar, ¿verdad? Ir a la literatura, pero resulta que que más de una docena de literaturas revisadas son dos las literaturas que yo encontré, ¿verdad? Y una de estas es una que se llama Cuidados enfermeros en el paciente adulto ingresado en unidad hospitalizado por COVID-19, cuyos autores es Andrés Jimeno Zamorano Manuel, Magariño Almudena, Solís Montserrat, Sánchez Héctor, y es editado por la editorial Elsevier, ¿verdad? En la revista Clínica o Enfermería Clínica. Hago mención de esto porque el contenido que vamos a ver en estos momentos no es propio. La explicación, la indicación, pues va a ser propia, pero la documentación pues está basado mayormente en estos autores. Hay otro documento que yo busqué, pero pues de no muchos, no obtuve muchos datos eh, que posteriormente voy a mencionarlos. Así que ya mencionando estos documentos que yo he revisado y que del cual me voy a enfocar, eh, este, vamos a iniciar con el tema. Muy bien, aquí en la presentación, no sé si la vean allí. Vamos a ver, permítanme un ratito, porque nos fuimos hasta la última, pero debe ser, vamos a iniciar con el inicio. Muy bien, entonces aquí tenemos esta presentación que pues nos indica que el tema de hoy es atención y control a pacientes de COVID-19. Vamos a iniciar con dos acotaciones. La primera acotación es que el cuidado es el eje de la actividad humana, pues todos los individuos se autocuidan. En algún momento de sus vidas cuidan a otros u otros los cuidan. Pues esta actitud es parte de las actitudes y valores humanas adquiridos por la influencia de la tradición o de la cultura o de la sociedad o en la sociedad, ¿verdad? Muy bien, esta acotación nos indica a nosotros que todas las personas pues en algún momento vamos a cuidar a otros. Cuando nosotros nacemos, nuestra madre nos cuida, ¿verdad? Nos protege. Cuando nosotros crecemos, algunas veces cuidamos a nuestros hermanos, ¿verdad? O a veces cuidamos también a nuestros padres cuando se enferman o los mismos padres nos cuidan a nosotros. Muy bien. El cuidado entonces es humano, aunque lo vemos tal vez quizá en algún momento en los animales, pero es por instinto. Ahora nosotros lo hacemos no por instinto, sino porque humanamente pues nosotros necesitamos de esos cuidados y también aplicamos esos cuidados en algún momento.
Propiamente de enfermería, hablamos que las enfermeras y los enfermeros son fundamentales para aplicar los cuidados a pacientes hospitalizados con COVID-19. Y esto, pues, las acciones que nosotros realizamos en este cuidado es prevenir, detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo clínico para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus. Nosotros sabemos que en estos momentos, pues, no hay un medicamento que cure esta afección o que elimine este fenómeno en el cuerpo de las personas que se ven afectados. Sin embargo, hay tratamientos que pueden hacer que el paciente, la paciente, las personas que son infectados por este virus no sufran consecuencias fatales, ¿verdad? Porque aquellas personas que son susceptibles o que están en los clasificados como de riesgo, como de alto riesgo, que son hipertensos, diabéticos o que tienen su inmunidad comprometida, pues ellos van a necesitar que nosotros los controlemos constantemente, les demos una atención oportuna para evitar complicaciones y, por supuesto, evitar la muerte hasta donde sea posible en estos pacientes. En esta temática de la atención a pacientes de COVID-19 vamos a ver 8 aspectos importantes o interesantes que, como les digo, es base a literatura. Y esta literatura es base a investigación. Es una investigación muy bien elaborada, enfocado principalmente a enfermería, que toca algunos temas que nosotros ya sabemos como enfermeros, que aborda algunos temas que nosotros pues manejamos como enfermeros. El primer aspecto sobre la temática es la organización del trabajo. Para prestar atención de alta calidad, para prestar atención oportuna, pues nosotros tenemos que organizar el trabajo. Este es el primer aspecto que vamos a tocar. El segundo aspecto es el apoyo emocional. Cuando un paciente ingresa a un hospital, es aislado de su familia, es aislado de su sociedad, cambia la rutina de vida que trae, pues necesita apoyo emocional y ya vamos a ver por qué razones necesita apoyo emocional. También otro aspecto es el control de los signos y síntomas de la enfermedad. Hay pacientes que llegan con signos y síntomas leves, otros que ya llegan con complicaciones, pero eh, pues el control de estos signos y síntomas de parte de enfermería es bastante importante para prevenir las complicaciones que en su momento se pueden dar. El otro aspecto que vamos a ver es la monitorización de la saturación. Esta enfermedad afecta directamente, nosotros sabemos, a los órganos de las vías respiratorias. Entonces, una, un síntoma, un signo esencial es la desaturación. Por lo tanto, la monitorización de la saturación es bastante importante. La detección precoz del agravamiento, ¿verdad? Por medio de nosotros ver los signos y síntomas, también por medio de ver la saturación y todos estos aspectos, pues vamos a detectar precozmente el agravamiento del paciente. La administración de tratamientos según las técnicas que nosotros conocemos, según los conocimientos también básicos de los medicamentos, pues debemos hacerlo en cierta manera. La nutrición e hidratación, ¿verdad? Nosotros sabemos que como seres humanos, como personas, siempre vamos a estar necesitando de nutrición y esencialmente de hidratación, ¿verdad? Si nosotros nos deshidratamos, pues trae a nosotros complicaciones. Y por último, vamos a ver el octavo aspecto, que es la actividad, el descanso y el sueño del paciente, que todos como ser humano, si vemos aquí, son necesidades que nosotros presentamos. Muy bien, entonces, estos 8 aspectos son, les estoy dando un panorama general acerca de lo que nosotros pues vamos a ver en esta tarde en la atención del paciente de COVID-19 y el control de este tipo de pacientes. Muy bien, vamos con el primero, la organización del área de trabajo. En la organización del área de trabajo, pues debemos ver varios aspectos, varias áreas.
Primero, el área física, ¿verdad? Si tenemos un local adecuado, un lugar adecuado para la atención del paciente, pues eso es necesario. Si no lo tuviéramos, pues nosotros como enfermeros y enfermeras somos especialistas en hacer gestión, ¿verdad? Gestionemos, hablemos con el director, hablemos, ¿verdad? Pero en este momento, y pues nosotros ya tenemos las áreas específicas, pero en dicha área, pues nosotros también tenemos que controlar los espacios, ¿verdad? Que no esté desorganizado el área física, que no esté sucio, que no esté desordenado. Tenemos que ver que el área pues esté limpia, pues es parte de la atención que nosotros vamos a dar. El otro aspecto que nosotros tenemos que organizar es la organización del personal de enfermería. Tanto nosotros si somos auxiliares de enfermería o si somos los jefes de servicio, pues tenemos que organizar a nuestro personal. Y el personal pues debe cumplir las asignaciones dadas por el jefe, la jefa de servicio, porque lo que se pretende es que la atención al paciente sea de alta calidad. Y por lo tanto la asignación es indispensable para poder pues desarrollar todas las actividades de manera eficiente. El personal muchas veces se organiza por medio de la asignación de actividades, otras veces se organiza por medio de la asignación de pacientes, algunas veces se organiza por medio de la asignación de actividades y pacientes a la vez, ¿verdad? Y este es el trabajo en equipo que siempre hemos dicho. También los medicamentos y materiales tenemos que gestionarlo, ¿verdad? Tenemos que organizarlo. Tenemos que tener un orden en todo este tipo de cuestiones porque pues nos ahorra tiempo, evitamos errores y entonces lo que estamos haciendo es aplicar eh, efectivamente todos los recursos que tenemos. Y por último, pues de los equipos, ¿verdad? Tenemos que tener en buen estado los equipos, bien organizados, un ventilador, un oxímetro, el monitor de signos vitales, tenemos que tenerlo limpio, tenemos que tenerlo en función. Si el oxímetro está fallando, pues sí, entonces no podemos monitorizar correctamente la oximetría del paciente, la saturación del paciente. Si el sigmo está fallando, pues no podremos nosotros ver en qué momento el paciente pueda estar sufriendo por una hipertensión arterial o por una hipotensión, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener los equipos ahí. Cuando hablamos de organización, no estamos hablando solamente de orden, de que tenga su espacio específico, sino que también estamos hablando de la utilidad de este equipo, ¿verdad? De que esté al 100% ahí disponible para poder utilizar. Muy bien, este es el primer aspecto entonces que se llama organización del área de trabajo. El segundo aspecto es el apoyo emocional al paciente y familiar, ¿verdad? Cuando un paciente ingresa al servicio, básicamente el primer síntoma que el paciente presenta es el dolor, ¿verdad? Es el dolor y esto va acompañado de sufrimiento, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento cuando hemos padecido de alguna enfermedad, hemos sentido dolor, hemos sentido sufrimiento y decimos, estoy sufriendo, ¿verdad? Y en ese momento de sufrimiento muchas veces nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos que nadie, a nadie nos interesa, que no somos el interés de nadie, no nos interesa a nadie, ¿verdad? Nuestro padecimiento y entonces sufrimos más, ¿verdad? Sufrimos más porque no recibimos apoyo emocional, no nos dan palabras de ánimo, no nos dan palabras de aliento y es más, estos pacientes cuando ingresan a los servicios sienten miedo, sienten temor, ¿verdad? Por todo lo que se escucha en la radio, se lee en las redes sociales, se ve en las estadísticas, pues ellos comienzan a sentir miedo, ¿verdad? Porque el pensamiento que cruza en ellos, porque yo lo he visto, lo he escuchado, y dicen, a ver si saldré de esto,
a ver si lo puedo contar, ¿verdad? Y entonces este miedo les provoca angustia, ¿verdad? Es una angustia tal que por ese mismo miedo y esa misma angustia muchas veces no es la enfermedad el que los termina de matar, ¿verdad? No es la enfermedad el que los termina de complicar, ¿verdad? Sino simplemente es el que ellos sientan el dolor, el que ellos estén en el sufrimiento, el que ellos tengan miedo, el que estén angustiados. ¿Por qué? Porque en cierta manera manejan cierto estrés, pero mayormente es por el aislamiento, ¿verdad? Porque no pueden tener visita, no pueden platicar con sus familiares. Y entonces en este momento, pues nosotros como enfermeros, enfermeras, debemos darles apoyo emocional, ¿verdad? Apoyo emocional tanto a ellos como a su familiar. Debemos facilitar algunos medios. En este momento nosotros en la era de la tecnología, pues tenemos un celular a la mano, podemos hacer videollamadas, aunque el paciente, bueno, según el estado de conciencia del paciente también, ¿verdad? Pero podemos hacerle alguna videollamada al familiar, algún familiar muy significativo para el paciente, le podemos decir, mire, a qué familia quiere que le llamemos, le podemos avisar o puede usted llamar por teléfono, alguna situación de esa manera, de tal manera que nosotros bajemos o disminuyamos o eliminemos el miedo, la ansiedad, la angustia que el paciente esté presentando en este momento. ¿Verdad? La escucha activa es una de las actividades importantes que nosotros podemos hacer, una oración con ellos, ¿verdad? Somos libres, en Guatemala hay libertad de religión y por lo tanto podemos nosotros en algún momento acompañarlos, ¿verdad? No, este, eh, ¿qué les dijera yo? Convencerlos o decirles que se conviertan en nuestra religión, no, sino simplemente pues apoyarles, darles un apoyo emocional, espiritual, para que ellos puedan pues sentirse bien y no empeorar, ¿verdad? Bueno, este es otro de los aspectos, es el segundo aspecto que hemos visto. El tercer aspecto es el control de signos y síntomas, ¿verdad? Es esencial que nosotros controlemos los signos y síntomas y sabemos que una de las maneras para controlar los signos y síntomas en los pacientes y tener el control de este paciente con COVID-19 son los signos vitales, ¿verdad? Las constantes vitales que a este se le agrega uno más, ¿verdad? Tenemos la temperatura, si el paciente está hipertérmico, hipotérmico, pero más es hipertérmico, pues entonces ya nos está diciendo que tiene alguna complicación o está presentando alguna otra patología que puede afectar. También tenemos la frecuencia respiratoria, que en este sentido sí es bastante importante que nosotros veamos la frecuencia respiratoria. Normalmente en los servicios donde hay pacientes con COVID, pues ya tenemos nosotros los monitores, ¿verdad? Y en esos monitores, pues nosotros podemos observar, no es como antes, ¿verdad? Teníamos los termómetros de mercurio, teníamos que tener nuestro reloj con segundero y todo ese tipo de cuestión, ¿verdad? Que ahora pues ya se ha modernizado bastante, pero a pesar de eso, muchas veces cometemos los errores o el error de no ver las constantes vitales. Y las constantes vitales nos dicen mucho de cómo está el paciente, ¿verdad? Entonces debemos nosotros darle seguimiento a la temperatura, a la frecuencia respiratoria, a la presión arterial, ¿verdad? ¿Cómo está la presión arterial? La frecuencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, cuánto de frecuencia cardíaca tiene, la saturación, que es lo más esencial. En estos datos, los datos esenciales y primordiales para ver que no exista un agravamiento del paciente es la frecuencia respiratoria y la saturación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la saturación en este momento debe ser no menos de 90, ¿verdad? No menos de 90%. También sabemos que no debe tener una frecuencia respiratoria mayor a 25, ¿verdad? 25 respiraciones por minuto y una saturación menor de 90, porque si es así, pues ya necesitaría oxigenoterapia, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues nosotros vemos
que entonces no, pues que el paciente estaría estable. La presión arterial, sabemos que los valores normales pueden oscilar entre 120 80, ¿verdad? Depende de la edad. Tenemos que tener conocimiento de estos valores en personas de 60 años para arriba. Podría tener una presión arterial de 130, 90, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero debemos conocer todos estos valores para ir viendo e ir controlando el paciente, ¿verdad? Otra cuestión es el dolor, ¿verdad? El dolor siempre va a estar presente. Yo he escuchado a los pacientes con COVID y post-COVID quejarse de dolor torácico o quejarse de dolor de espalda. Entonces nosotros debemos ver siempre estos signos o estas constantes vitales que nos indica el estado actual del paciente y lo que nosotros como enfermeros y enfermeras podemos hacer. Recuerden que nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos interdisciplinariamente con los médicos. Ahora que ya hay otras especialidades en las ciencias médicas, trabajamos con también los terapistas físicos, trabajamos con los terapistas respiratorios, que ya es una subespecialidad de enfermería, y trabajamos interdisciplinariamente. Entonces, la consulta, nosotros tenemos que hacerlo interdisciplinariamente, el manejo del paciente, el control del paciente, lo tenemos que hacer interdisciplinariamente. Otras cuestiones importantes acá es verificar, y en esto entonces nosotros entramos ya al control del paciente, primero con las constantes vitales y luego verificar el cambio de conciencia del paciente, ¿verdad? Platiquemos con ellos, hablemos con ellos, si están conscientes, orientados. Ahora si están intubados, pues ya vamos a ver la atención hacia ellos. Pero si en estos momentos ellos están conscientes, orientados, pues hablemos con ellos y veamos el cambio del nivel de conciencia. Cuando exista un cambio del nivel de conciencia, pues platiquemos con el médico, hagámosle de su conocimiento para que lo valore y lo evalúe, ¿verdad? Veamos también la progresión de la disnea. Uno de los síntomas o uno de los signos de que el paciente puede ser que esté mejor o que puede ser que empeore es la disnea, ¿verdad? Si hay una progresión en la disnea, pues entonces de inmediato tenemos que tomar las acciones necesarias. La ortopnea o disnea paroxística nocturna puede ser también otra situación que se presente en los pacientes con COVID. Y la respiración abdominal, pues también debemos de observarla, igual que el dolor torácico y la limitación funcional. Todos estos parámetros o estos signos o estos aspectos debemos evaluarlo en el paciente y controlar de esta manera el comportamiento del paciente para ver qué medidas tomar. Ya les digo, de manera interdisciplinaria, nosotros tenemos que ir trabajando con estos pacientes. Muy bien, pasemos al otro aspecto entonces, que es la monitorización de la saturación de oxígeno y la administración de oxigenoterapia. En este aspecto, pues nosotros tenemos que detenernos un poco más. ¿En qué sentido? En el sentido de que este aspecto es esencialmente lo que nosotros tenemos que medir, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver para evitar que el paciente pues presente complicaciones, ¿verdad? Porque sabemos que esta enfermedad del COVID pues afecta básicamente el sistema respiratorio, ¿verdad? Y mayormente los órganos del sistema respiratorio superior, ¿verdad? Primariamente. Y pues lo que tenemos que ver entonces nosotros aquí es la saturación. ¿Qué vamos a controlar? Primero vamos a ver si la saturación está bajo el 90%, como lo hemos mencionado anteriormente, pues debemos iniciar oxigenoterapia, ¿verdad? Sabemos nosotros, los enfermeros y las enfermeras, que existen dos tipos de
oxigenoterapia por medio de los dispositivos de bajo flujo y los dispositivos, perdón, ahí se me fue la palabra, ahí dice disipativos, es dispositivo de alto flujo, ¿verdad? Muy bien, estos dos tipos de dispositivos que nosotros tenemos es según el comportamiento del paciente. Inicialmente se inicia con cánulas binasales o con las famosas gafas binasales que se le llama, donde se administra de 2 a 5 litros por minuto el oxígeno y luego pues posiblemente se puedan utilizar mascarillas simples en donde se debe aportar de 5 a 8 litros por minuto de oxígeno, ¿verdad? Para aportar por lo menos un FIO2 al punto 40 o a punto 60, ¿verdad? Si estos dispositivos de bajo flujo no nos dan los resultados que nosotros necesitamos y que el paciente no mejora a pesar de todo, a pesar del tratamiento que está recibiendo, pues entonces ya utilizamos nosotros los dispositivos de alto flujo, ¿verdad? Una mascarilla con reservorio, hay una cánula, ¿verdad? De alto flujo también y pues aquí podrían entrar las escafandras, ¿verdad? Y pues si el paciente no mejora, pues hay otros dispositivos que se utilizan, pero este paciente pues llegaría a la ventilación. Eh, Sin embargo, pues ahí quienes deciden esto, si es ventilado o no es ventilado, pues son los médicos, porque ellos manejan a los pacientes y nosotros pues junto con ellos vamos a darle el cuidado necesario. El siguiente aspecto es la detección precoz del agravamiento, ¿verdad? Hablamos que una de las situaciones que nosotros vamos a observar, vamos a ver y vamos a medir es la saturación. Dice que es fundamental saber reconocer la insuficiencia respiratoria hipoxémica grave en los pacientes con disnea que no respondan a la oxigenoterapia convencional. Ya les colocamos nosotros oxígeno por cánula binasal, por mascarilla con reservorio, pero estos pacientes no mejoran, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos reconocer qué está pasando con estos pacientes. Si aparece un agravamiento brusco de la disnea con un incremento de trabajo respiratorio, con una frecuencia respiratoria por encima de 25 respiraciones por minuto y una saturación por debajo de 90%, pues hay que avisarle al médico urgentemente, ¿verdad? Sabemos que en los servicios muchas veces se queda un médico por 25 pacientes, por 28 pacientes, por 12 pacientes, por 8 pacientes, mientras el médico está viendo otro paciente, puede ser que otro paciente se esté complicando y entonces nosotros tenemos que conocer esto, ¿verdad? Tenemos que ver si este paciente está presentando una disnea brusca con estos parámetros, pues de inmediato le avisamos al médico para que él pues tome las consideraciones necesarias. En esta situación crítica, nosotros debemos colocar al paciente en decúbito prono, pues se ha probado que la pronación del paciente con COVID, ¿verdad? Ayuda bastante, ¿verdad? Dice que pues una de las primeras acciones que podríamos hacer nosotros, los enfermeros y enfermeras, antes de que el médico llegue, es pronar al paciente, ¿verdad? Y monitorizar de forma continua la saturación de oxígeno y no dejarlo en ningún momento, porque recuérdense que este paciente puede ser parada respiratoria, ¿verdad? Y consecuentemente podría presentar una parada cardíaca. Y por último, pues nosotros debemos preparar el carro de la parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Mientras llega el paciente y mientras que llega el médico a valorar el paciente y cuando el médico ya valore al paciente y ya tome las acciones necesarias o pertinentes en conjunto con nosotros, pues entonces ya nosotros estaremos más tranquilos de que él ha tomado la decisión que debería tomar para darle el tratamiento oportuno al paciente. De lo contrario, nosotros ya estamos preparados con este carro de parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? En donde nosotros debemos tener bien equipado todo
con laringoscopio, baterías que funcionen, pues que esté bien funcional todos los tubos, ¿verdad? Que nosotros necesitemos. Y entonces, pues estaremos entonces nosotros listos para que darle atención al paciente que está presentando algún tipo de complicación. Sin embargo, nosotros debemos hacer todo lo posible a que no llegue a este momento porque pues de aquí en adelante podría ser un desenlace que no esperemos o no deseamos, ¿verdad? Muy bien. El siguiente aspecto es la administración de medicamentos. Actualmente se habla de 10 correctos, sin embargo, en mi forma de pensar y en mi forma de analizar la situación, existen básicamente 5 correctos, porque los otros correctos son procedimientos que nosotros realizamos según el protocolo de administración de medicamentos. No debemos olvidar que cuando nosotros vamos a administrar medicamentos, esencialmente vamos a ver que el medicamento sea el correcto. Vamos a observar o vamos a verificar que sea la dosis correcta. Veremos si es la vía correcta, la hora correcta y el paciente correcto. Para mí estos 5 correctos son lo esencial, son los que deben existir. Ya ver el efecto secundario, revisar que no exista todo eso, pues yo en mi propia opinión pienso que ya es parte del protocolo o del procedimiento de administración de medicamentos. Con estos pacientes nosotros vamos a administrar medicamentos IMIB, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo de manera muy consciente, con conocimiento, de manera muy técnica, porque conocemos nosotros que estos medicamentos pueden provocar en ellos reacciones secundarias, ¿verdad? Pueden también provocar alguna alteración, ¿verdad? Como por ejemplo una hemorragia gástrica, o alguna reacción anafiláctica podría ser también, ¿verdad? Entonces los medicamentos debemos conocerlas realmente, cómo es que se administran cada uno de los medicamentos, en qué momento tenemos que prepararlos, en cuánto tiempo debemos pasarlos, ¿verdad? Porque un medicamento IV puede ser que requiera dilución o puede ser que no, ¿verdad? Pero básicamente requiere el tiempo necesario para pasar por la vía endovenosa y no provocar ninguna reacción secundaria en el paciente. Los broncodilatadores también son algo esencial. Se dice en algunos estudios que los broncodilatadores debe usarse con mucha precaución porque puede esparcir el virus, ¿verdad? Y puede hacer que la carga viral sea más fuerte a exposición de nosotros. Sin embargo, esta teoría ha cambiado un poco y los broncodilatadores sí se utilizan con los pacientes, siempre también con su debida precaución. Los medicamentos pseudoanalgésicos con los pacientes intubados, debemos conocer qué medicamentos son compatibles con qué medicamento. Por ejemplo, el midazolam, el fentanil, el lorazepam, el diazepam, con qué podemos nosotros o en qué vía nosotros podemos administrarlo. Porque sucede muchas veces que un paciente tiene una sola vía, una vía cefálica, una vía, un catéter periférico, entonces, y a veces un solo catéter está cargado de muchos medicamentos. Y entonces los medicamentos ya no surten el efecto deseado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cargado de una sola vía. Entonces debemos conocer cuáles medicamentos pseudoanalgésicos son compatibles para que el paciente esté sedado correctamente y tenga la analgesia necesaria para que la ventilación también pueda responder efectivamente, ¿verdad? Porque muchas veces por la pseudoanalgesia el paciente pues está despierto o está con dolor y entonces está peleando con el tubo, con la ventilación
y no se tiene el efecto que se desea con la ventilación. La sueroterapia también nosotros debemos conocer las soluciones isotónicas, hipertónicas, en qué momento, porque en cualquier momento como ser humano el médico puede confundirse, ¿verdad? Pero con los conocimientos que nosotros tengamos, pues nosotros vamos a ir corrigiendo toda esa situación e ir trabajando de manera interdisciplinar y conocer qué tipo de suero, qué tipo de solución podemos pasarle a un paciente, si le podemos pasar salino, si le podemos pasar dextrosa, si le podemos pasar Harman, depende también el diagnóstico del paciente. Y los tratamientos de los síntomas. Muchas veces hay pacientes que presentan alergias, que tienen fiebre, ¿verdad? Diarrea, o pacientes que están conscientes y orientados y quieren comer, que vamos a verlo también en el aspecto de la nutrición, pues muchas veces necesitan un antiemético, ¿verdad? Un antidiarreico para que puedan ellos ingerir sus alimentos. En relación al aspecto de la nutrición y la hidratación, pues nosotros, según la situación clínica del paciente, pues veremos qué tipo de dieta puede consumir, ¿verdad? Una dieta blanda, una dieta líquida, licuada, depende del tipo de paciente, ¿verdad? En este sentido, pues hay nutricionistas en muchos de los servicios. También en coordinación con los médicos internistas, pues ellos deciden el tipo de dieta que debe ingerir el paciente, ¿verdad? Y pues esa es una situación que debe manejarse. Normalmente a los pacientes que tienen oxígeno con mascarilla, con reservorio, yo he visto que les dan pues una dieta licuada, ¿verdad? O una dieta blanda. Si el paciente, además de COVID, tiene otro tipo de enfermedad como hipertensión o como diabetes mellitus, pues también la dieta es de acuerdo a su estado clínico, ¿verdad? Una acción necesaria que nosotros debemos hacer en el control del paciente diabético en el control del paciente por COVID, es el control del balance hidroelectrolítico, ¿verdad? Debemos nosotros evitar la deshidratación en estos pacientes, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es el control de ingesta y excreta. Llevar bien el control de ingesta y excreta, que es bastante importante y necesario para que pues se le administren los líquidos necesarios, los electrolitos indispensables, ¿verdad? Porque cuando hay un descontrol en hidroelectrolítico, pues el paciente también va a padecer de muchos problemas, ¿verdad? Y mayormente la deshidratación podría ser uno de ellos. La administración de antieméticos y antidiarreicos, pues es bastante importante, ¿verdad? Porque un paciente que esté consciente, orientado y que pueda comer y que pueda ingerir sus alimentos y que desea ingerir sus alimentos, pues puede ser que tenga náuseas, ¿verdad? O que puede ser que tenga diarrea y diga, mire, ceñito, no me dé de comer, porque fíjese que a mí me da náuseas los olores que hay aquí, o yo tengo diarrea y si usted me da de comer me va a dar más diarrea, ¿verdad? Y entonces debemos platicar con el médico y administrarle estos medicamentos a estos pacientes para que ellos puedan ingerir el alimento necesario. Y por último, pues vamos a hablar de la actividad, el descanso y el sueño, que es el último aspecto y el octavo aspecto que vamos a tratar en esta tarde en relación a la atención y control de pacientes de COVID-19. Nosotros sabemos que nosotros necesitamos este tipo de aspectos en nuestra vida. Necesitamos estar activos, ¿verdad? Pero también necesitamos descansar, necesitamos dormir. El sueño es bastante importante, ¿verdad? Se dice que cuando un paciente ya está durmiendo bien es porque ya ha mejorado. Se dice que cuando una persona no puede dormir es porque
puede que tenga alguna enfermedad, ¿verdad? Y entonces, a menos que sea un trabajador nocturno o que sea una persona que le guste desvelarse, pues no sería enfermedad, pero en los pacientes con COVID-19, pues nosotros debemos recomendarle que deba descansar, ¿verdad? Y como lo hemos mencionado anteriormente, la posición en decúbito prono es la posición más importante o que mejor les puede ayudar a ellos porque obviamente puedan ellos, el pulmón pueda expandirse un poco mejor, pueda tener mejor la respiración, ¿verdad? Durante el día, pues nosotros debemos analizar qué tipo de actividades puede realizar el paciente y si está en reposo absoluto, pues sería importante que este paciente permanezca en una posición de flower o de semi-flower, ¿verdad? En donde también nosotros que hemos visto siempre por años, pues esa posición ayuda bastante a la respiración y no fuerzan ellos el aparato respiratorio para poder ingresar el oxígeno al sistema, ¿verdad? En la noche nosotros debemos ver todos los aspectos para favorecer el descanso nocturno, ¿verdad? Debemos observar o ver que no exista ruido, por ejemplo, que no exista, que la luz no le dé directamente a la cara al paciente. Debemos ver que por lo menos los sonidos, los ruidos, las distracciones del sueño no estén en el ambiente, ¿verdad? Debemos ver que el contexto ambiental favorezca el descanso de estos pacientes para que ellos puedan tener reponer las energías que pierden relacionados a la enfermedad. ¿Verdad? Durante el día, pues la actividad del paciente se debe adaptar a su estado clínico, ¿verdad? Según nos dice esa acotación ahí. Y pues debemos limitar al mínimo si el paciente está comprometido a nivel respiratorio y desciende la saturación con la actividad, pues debemos entonces nosotros tomar este tipo de medidas. Muy bien, estos aspectos que a mí me parece interesante desde la organización del trabajo, el apoyo emocional al paciente, el control de signos y síntomas, la administración de medicamentos o de tratamiento según nuestra técnica, según nuestros conocimientos teóricos científicos, la nutrición, la hidratación, el descanso y el sueño, son aspectos importantes en la atención y el control del paciente por COVID-19 o de COVID-19.